continuación vamos a ver el desarrollo de la mesa de trabajo que encabezó la congresista Marisa Glavin sobre el malecón Costa Verde. Esto se desarrolló en la sala Marta Gideland. Veamos. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por estar acá en esta segunda mesa de trabajo para tratar de, primero, encontrar la información real, porque uno de los primeros problemas que han existido con este proyecto ha sido temas de información que finalmente los propios vecinos han logrado que se pongan en relieve, y creo que eso es importante destacarlo, y para tratar de saber qué cosas es lo que va a hacer el Estado peruano en sus distintos niveles para poder enfrentar el problema que hemos detectado, y es en realidad la preocupación seria de la ejecución de obras sobre áreas que DICAPI ha señalado en realidad si son áreas de protección o que tendrían que haber tenido un tipo de tratamiento diferente al que finalmente se tuvo. Pedirles disculpas por llegar un poco tarde, pero la verdad es que esta coyuntura en la que estamos no nos está dejando ni respirar 5 minutos, la verdad. En el país cada 2 minutos prendemos la televisión y hay una noticia diferente que altera la coyuntura política nacional. Pero queríamos de todas maneras tener esta mesa de trabajo para ver que las distintas partes pudieran escucharse. Entiendo que en la última reunión parte de la discusión era que no necesariamente entre los distintos sectores había la misma información, y queríamos tratar de ver de qué manera podíamos llegar hasta el fondo de este tema. Inés, ¿con quién empezaríamos? Sí. Bueno, entonces darle la bienvenida al capitán de navío César Benavides y al señor Fernando Vegas, que también son parte de DICAPI. Agradecerles además por la reacción rápida que ha existido de parte de ustedes también, y la información que han podido brindar en las reuniones pasadas y que también han podido brindar a la ciudadanía sobre la situación de, entiendo, son 8 playas en la zona de la Costa Verde. Bienvenidos, muchísimas gracias. Buenos días, muy agradecido por la invitación, por esta segunda reunión para poder ponernos de acuerdo en estos temas y finalmente sacar el proyecto de la manera más ordenada posible. Yo soy el capitán de Puerto del Callao y hemos traído una breve exposición para poder explicarle qué cosa es a qué cosa hemos llegado, qué acciones se han venido tomando. Esta es una línea de tiempo desde que se emitió la resolución de concesión de derecho de uso de área acuática hasta lo último, lo que se acordó en la reunión sostenida en el Congreso de la República. Convocamos a una reunión en la Capitanía de Puerto del Callao, donde asistieron representantes de EMAPE, del Ministerio del Ambiente, de GASA, del Ministerio de Transportes, y del consorcio que está ejecutando el trabajo, para poder entre todos y definitivamente el colectivo, para que pueda ser partícipe y conocer, porque esto tiene que ser transparente. Entonces, el día 10 de octubre tuvimos una reunión donde pusimos y tratamos de llegar a una serie de acuerdos de cuál era el curso de acción a seguir. Estos acuerdos han sido los que figuran en la pantalla. De GASA, en su calidad de ente fiscalizador ambiental, iba a solicitar a EMAPE cuál era la versión final del proyecto a ejecutar, es decir, qué obras eran las que a consideración o a criterio de la autoridad marítima sí generaban una intervención en el medio acuático, y en razón de ello requeríamos saber cuál era la versión final del proyecto, de tal manera que finalmente de GASA solicita al Ministerio del Ambiente opinión sobre cuál es el instrumento de gestión ambiental correctivo en base a esta información actualizada que presenta EMAPE. Adicionalmente, de GASA debía solicitar opinión a DICAPI referente a los alcances de esta intervención en el medio acuático por EMAPE en la versión final del proyecto, y de igual manera de GASA, como ente fiscalizador, debía evaluar cuál es el requerimiento de instrumento de gestión ambiental de carácter correctivo. Es decir, en este momento lo que tenemos son 2 temas. Uno, que EMAPE presente la información. Como digo, esto ya fue el día 10, sería importante conocer ahora si ya se presentó esa información, y a partir de allí que el Ministerio de Transportes indique
cuál es el instrumento de gestión que se va a aplicar y hasta hacer las consultas a los actores, en este caso de ICAPI y el Ministerio del Ambiente. Dentro de los alcances de esta reunión se manifestó que se ha cursado ya un documento en MAPE indicándole que, hemos cursado un documento en la Dirección General de Capitanías, un documento al Ministerio de Transportes de Gaza, informándole que la Autoridad Marítima había hecho una evaluación de todo el recorrido de la vía y se habían identificado puntos críticos en las playas que figuran estas 7 áreas, ¿no? La playa Marbella, Los Delfines, Pampilla, Waikiki, Redondo, Cascadas, Pavos y Playa Barranco, donde a criterio de la Autoridad Marítima eran puntos donde podía generarse algún tipo de problema y que ameritaría tener un instrumento de gestión ambiental para corregir el impacto que pudiera generarse en el medio acuático. La siguiente, por favor. Y esto es en virtud que, como se ven en las imágenes, las zonas de playa como La Pampilla, manda pasándolas por favor, La Pampilla, Macaja, son zonas redondas, son zonas donde hay poco margen o hay poco espacio para poder desarrollar el proyecto. Entonces, si es que se va a contemplar que, por ejemplo, en el caso de Macaja, construir esta vía, lo que se requiere saber es de qué manera, o sea, se va a tener que requerir espacio de ámbito acuático, o sea, la playa, se va a hacer voladizo, se va a hacer de qué manera, ese detalle no lo conocemos. Esa es la información crítica en este momento. En adición, hemos llevado a las playas estos avisos, que tengo entendido que ya el almirante Bajones le hizo conocer, donde estamos, si bien es cierto, se ha cursado documentos para evitar que alguien pueda intervenir y manifieste que no conoce que en esa zona está prohibido realizar estos trabajos en tanto no cuentan con una autorización de la Autoridad Marítima. Hasta ahí es lo que tenemos sobre avances. En adición, también tenemos, se aperturó una sumaria en razón de la denuncia que se recibió el 21 de julio, el 24 de julio aperturamos una sumaria de investigación para, en virtud de los trabajos de excavación que se había estado haciendo en la playa Redondo. Sobre esto, los últimos actuados es que en el 25 de septiembre y el 4 de octubre, el consorcio, el que estuvo haciendo el trabajo, presentó sus descargos y se le invitó para el día 15 de octubre al representante legal del consorcio para que rinde una manifestación. No se ha presentado, por tanto nosotros damos por concluido ya esa etapa y lo que vamos a hacer es pronunciarnos emitiendo ya la resolución de capitanía en relación al tema puntual de Redondo. Esa sería la información que tenemos al momento. Gracias. Muchísimas gracias, capitán. Agradecerles además la reacción ante el pedido de información y la revisión de lo que estaba ocurriendo. Nosotros hablamos con el vicealmirante precisamente preocupados porque los ciudadanos, el colectivo identificó que se estaba atizando, que es siempre como el primer paso antes de empezar el proceso constructivo, digamos, en las zonas en las que ya habíamos identificado que estarían dentro de estas 7 áreas que supondrían una eventual construcción, invadir o ocupar área acuática, ¿no? Entonces, nos alegra la verdad que hayan podido no solamente reaccionar, sino colocar estos carteles que sí sirven de alguna manera para disuadir a quienes eventualmente quieran seguir forzando un proceso de construcción que no necesariamente tiene los estudios adecuados ni las garantías necesarias, y creo que también dar cierta tranquilidad a los colectivos de sociedad civil que sienten que por lo menos hay una autoridad que está colocando claramente una posición que ayuda a sentir que uno no ara en el desierto, ¿no? Sino que hay posibilidad de tener algún tipo de reacción. Ya está con nosotros los representantes de la Dirección General de Asuntos Socioambientales de Gaza, del Ministerio de Transporte, el señor Jimmy García Portugal. ¿Sí? Bienvenido, muchas gracias. Justo acabamos de tener la presentación de DICAPI y nos señalaban que en la última reunión que hubo el 10 de octubre, llamada por la Capitanía, hubo un conjunto de acuerdos, entre ellos acuerdos que tenían que ser
trabajados desde el Ministerio de Transporte, en tanto es el EFA, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y entonces estaba precisamente dos cosas, una que me parece sorprendente y es que está en plena ejecución y todavía no hay una versión final del proyecto, no, en fin, de repente estoy mal, pero creo que es ilógico que haya un proceso de construcción y que no tengamos la versión final de un proyecto. Eso sinceramente da cuenta de los problemas serios que estamos teniendo en la ejecución de obras en el país, ¿no? Pero entiendo que el primer punto era que ustedes iban a recabar la versión final del proyecto y que sobre eso se tenía que hacer una revisión clara sobre, en estos 7 puntos críticos que ha identificado DICAPI, si es que se requieren instrumentos de gestión ambiental, sí o no, cuáles serían y si se van a solicitar. Bienvenido, señor García Portugal, tiene usted el uso de la palabra. Tal, muy buenos días con todos. Sí, justo habíamos tenido una reunión con DICAPI, MAPE y MINAN en relación a lo que era el proyecto y también el colectivo Costa Verde. Sí, se firmó un acta con ciertos acuerdos en relación a cómo va a proceder la de Gaza como EFA, en relación a lo que queda del proyecto y a lo que es la ejecución del mismo, ¿no? Dentro de lo que era el primer punto era pedirles a EMAPE cuál es la situación real del proyecto, porque justo en la última reunión se hablaba de que había muchos cambios en relación al proyecto y que no se tenía claro en relación a las coordenadas o dónde iba a ir el proyecto en sí, si iba a estar en área acuática o no. Entonces, como primer punto, se ha pedido a lo que es EMAPE que nos diga la situación real definitiva de dónde van a estar las infraestructuras, si van a estar en área acuática y cómo va a ser el proyecto y el método constructivo en sí, ¿no? Cuál va a ser el método que van a hacer, cuánto va a ser el tiempo y en sí dónde es las coordenadas que van a estar ejecutando, ¿no? A fin de poder también DICAPI tener esas coordenadas y verificar si eso está dentro de la resolución que le han otorgado, ¿no? Entonces, nosotros el día de la reunión, que fue el 10, al día siguiente hemos sacado un oficio a EMAPE indicando que nos diga la situación real del proyecto, ¿no? Que hasta la fecha todavía no nos ha hecho llegar. Estamos a la espera de ese documento. Todavía no nos ha hecho llegar ese documento de MAPE, por lo cual todavía no nos podemos pronunciar como el segundo punto que habíamos acordado, que una vez de que tengamos la situación real del proyecto con las coordenadas, los puntos donde van a ser las zonas afectadas, críticas, qué acciones van a hacer, cuál va a ser el método constructivo y las coordenadas de sí de todo el proyecto, con eso poderlo remitir a MINAN para que se pueda pronunciar con una segunda opinión en relación al proyecto, cómo se está desarrollando desde el 2016 que tuvo una primera opinión y actualmente cómo se está desarrollando, y también remitirlo a DICAPI para que ellos tengan conocimiento y puedan también indicar si esta propuesta constructiva de MAPE, que es la final, va a haber una afectación en relación al área acuática y si es que este método constructivo de la empresa va a afectar el medio ambiente. Con estas dos respuestas que va a ser de MINAN y de DICAPI, nosotros como EFA vamos a tomar una medida correctiva, que en este caso podría ser, dependiendo de estos dos informes, un PAMA. Pero primero tendríamos que tener lo que es los informes de MINAN y el informe de DICAPI y con la última versión del proyecto, con lo cual podríamos ver la medida correctiva, ¿no?, correspondiente. Señor García Portugal, una pregunta. Yo entiendo que tiene que llegar el informe final de EMAPE para que podamos tener idea precisa de la magnitud, ¿no? Sin embargo, si usted va a Playa Redondo, si quiere lo llevo yo, no tengo ningún problema, podemos ir a la zona, es evidente. O sea, es decir, el proceso ya está construyéndose, digamos, un ente de fiscalización ambiental puede ir a la zona, revisar y ver. De hecho, es lo que ha hecho DICAPI. Porque más allá de la información que entregaron con papel, porque parte de este problema es que los distintos mecanismos de fiscalización no se hacen en la zona, sino que se hacen sobre el papel. Entonces a nosotros nos entregan un papel y sobre ese papel se actúa. Y entonces sobre ese papel, en teoría, no tocaba ningún área acuática, no había ningún problema, no había necesidad de ningún tipo de mecanismo ni instrumento de gestión ambiental y simplemente este era un proyecto más de construcción.
pero lo que ha quedado evidenciado por parte de los vecinos es que sí entra al área acuática, es que impide el acceso a determinadas playas, es que está terminando de cerrar con uno de los pocos espacios públicos que tiene la ciudad de Lima. Y es uno de los pocos lugares que son abiertos a cualquier ciudadano, sin importar de dónde viene, su origen, sus recursos económicos, ni nada por el estilo. Es un espacio de todos y de todas, y que ahora resulta va a tener problemas de ingreso también, porque podríamos tener algunos problemas con este proceso constructivo. Entonces, frente a eso, DICAPI ha sacado una orden para suspender la construcción, porque resulta que está haciéndose algo diferente a lo que originalmente se había planificado. Entonces, sí nos gustaría saber, más allá de que se lo confirmen por papel, ¿no es cierto?, con un texto que supongo que habrá que confirmar esta vez, espero, en vivo y en directo en la zona, que sí hay una ocupación de un área acuática y que sí hay, por tanto, una alteración de la playa y del acceso a un espacio público importante al que tenemos derecho todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, no sé si es que desde el Ministerio de Transporte hay algún tipo de, por lo menos, anuncio de qué tipo de medidas, una vez que se confirme lo que todo el mundo puede ver en la realidad, se tendrían que hacer. ¿El PAMA qué significaría? O sea, que para que tengamos una idea, ¿no? Porque creo que la ciudadanía no necesita solamente un anuncio que se va a poner un papel, sino es que ¿qué supone eso para la realidad de quienes están intentando defender la playa? Claro, en relación a lo que es las actuaciones de la DEGASA, desde el primer momento que hemos tomado conocimiento de los hechos, hemos ido a hacer una supervisión especial, hemos ido 2 supervisiones a los puntos, una en específico a Playa Redondo, que hemos podido sí verificar lo que es que en esa zona ya no estaban haciendo trabajos porque ya los habían dejado de hacer días anteriores. Sí se había verificado lo que es el trazo y un poco de remoción de tierras. Sí hemos sacado 2 informes de supervisión pidiendo lo que es la información a EMAPE y a lo que es DICAPI en relación a las acciones que se han hecho en la playa. Asimismo también hemos pedido y hemos exigido cierta información sobre el proyecto, porque hasta esa fecha no había la certeza de qué acciones iban a hacer en la playa, más que todo por las coordenadas que se tenía y la autorización que tenía de parte de DICAPI. Entonces, como DEGASA hemos hecho las acciones de supervisión, hemos remitido al Congreso el 4 de octubre un informe en el cual detallamos todas nuestras acciones de supervisión especial, porque hay que tener en consideración de que este proyecto desde su primer momento que hace mención MINAN en el 2016 señala que no cuenta con certificación ambiental y que no requiere de certificación ambiental por su naturaleza. Con esto ha llevado de que a nuestra dirección no lo tengamos registrado o mapeado para hacer una supervisión regular, como siempre lo hacemos en todos los proyectos que requieren por su naturaleza y características realizarlo. Y más que todo ha sido una supervisión especial a raíz del colectivo, ¿no? Costa Verde, que nos avisó en relación a los problemas y la preocupación que tenía. Entonces, básicamente en las supervisiones nos pudimos dar cuenta de la dimensión del proyecto y de las características que tenían, ¿no? A raíz de que no contaba con una certificación ambiental. Y más que todo eso es lo que se ha visto en lo que es la supervisión. Se ha visto de que no ha habido trabajos cuando hemos ido a lo que es la Playa Redondo, porque se habían suspendido de manera temporal, y de que contaba con una resolución de DICAPI, ¿no?, en relación a la autorización de uso de área acuática. Ahora, hay que precisar de que esa autorización de uso de área acuática, justo en la reunión que tuvimos con DICAPI, le habíamos consultado hasta qué punto va a estar esa autorización de uso de área acuática, si es que esto le daba el sentido de poder construir en esa área sin contar con una certificación antes, ¿no? Y esa era también nuestra preocupación como EFA, si con esa autorización, la que sigue vigente, porque no se ha dado lo que se ha dejado sin efecto, pueden seguir construyendo EMAPE, ¿no? Y esa es la preocupación más que todo que tenemos también como EFA, porque si bien puede contar con un programa de adecuación, el programa de adecuación más que todo, que es el PAMA, radica de que si un proyecto que no cuenta con certificación ambiental, porque todo proyecto requiere previamente un estudio de impacto ambiental preventivo,
pero si es que en el tiempo no se ha podido otorgar por X motivo, ya sea por un tema normativo o por desconocimientos de la norma o por un error, lo que se tiene que hacer es la adecuación, ¿no? Que la adecuación es de que ese proyecto se adecúa a las normas ambientales, con lo cual pueda seguir el proyecto siempre cumpliendo con toda la norma ambiental. Y obvio de que este proyecto que pasaría a ser un PAMA tendría que tener igual la opinión de DICAPI, porque si el proyecto va a ir en un área acuática necesita obligatoriamente de DICAPI su opinión favorable a fin de poder darle la viabilidad al proyecto. Ahora, dentro del PAMA se ven lo que son las obligaciones y las medidas que pueda tener el proyecto y las medidas ambientales que nosotros como supervisión tenemos que verificarlo. Más que todo eso radicaría lo que sería el PAMA. Eso sería como el punto a seguir en relación a determinar ahorita cuál sería la línea o el trazado del proyecto, cuáles serían las medidas que van a ejecutar, que faltan ejecutar más que todo, y cuál sería el proceso constructivo en las zonas de área acuática, y si esas medidas que van a hacer en el área acuática en verdad va a haber una afectación en relación al impacto en el oleaje y en relación al área acuática en sí, ¿no? Todas esas medidas se tendrán que contemplar en un PAMA y con la opinión favorable de DICAPI, si en este caso si es que va en área acuática, porque son la autoridad también competente, ¿no? Muchas gracias. Sí, el equipo de OEFA. MINAM, sí, OCA, Ministerio de Ambiente, entonces, primero. Sí. Buenos días. Elizabeth Ochoa. Sí, ¿no? Exacto, gracias por la invitación. Solamente quería precisar algo que menciona MTC, la importancia de poder aplicar este programa de adecuación y manejo ambiental no solamente va a consistir para corregir aquellos impactos que haya podido ocasionar ya la implementación de este proyecto, ¿no? Sino también el PAMA considera las medidas que va a tener este proyecto en adelante. O sea, no es que porque no tuvo certificación y no se le requirió un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, el proyecto no va a tener medidas preventivas en adelante. El proyecto tendría que tener doblemente medidas para corregir lo que se pudo ocasionar y medidas preventivas para durante toda la vida útil del proyecto que tenga, ¿no? Entonces, nosotros ya como MINAM hemos sacado un informe inicial, lo mandamos al Congreso, lo mandamos también al colectivo, señalando de que si bien no se requirió la certificación ambiental en el 2016 con la información consignada en ese momento, ahora el MTC como entidad de fiscalización ambiental puede requerir la adopción de medidas correctivas, ¿no? Y en la reunión que tuvimos anterior, MTC nos explicaba que para que ellos puedan disponer del requerimiento de este instrumento de gestión ambiental que es complementario, ellos de alguna manera querían como que corroborar que tendrían que haberse estos impactos o que ya se hayan realizado estos impactos y que tiene que haber unas pruebas más fehacientes para que pueda aplicar. Entonces nosotros hemos coordinado con el OEFA, ¿no? Para poder que de alguna manera nos explique de mejor manera si es que esto efectivamente es así, si es que se requiere que más allá de las pruebas que ya hemos tenido nosotros acceso, creo que todos los que estamos aquí, se necesita de algo adicional para que la EFA, en este caso MTC, requiera la adopción de un instrumento de carácter complementario, en este caso correctivo, y yo les dejo con el OEFA para que nos pueda de repente dar mayores alcances. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al señor Manuel Santa Cruz, de OEFA, decirles también que está el asesor de Alberto Belaunde, que también es un despacho que está interesado en ver cómo podemos avanzar en proteger un espacio público tan importante para la ciudad y para la gente, sobre todo. Bienvenido, gracias. Buenos días, congresista, buenos días a todos, gracias por la invitación. En principio, en el tema de la rectoría de OEFA debemos precisar algo. La fiscalización ambiental se realiza a cualquier actividad sectorial con o sin certificación ambiental. Eso debe quedar claro. No resulta necesaria la presencia de un instrumento de gestión ambiental en el marco del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
y que se señale en los anexos de este CIA como una actividad que requiere de un instrumento preventivo. La fiscalización ambiental, de acuerdo al régimen común de fiscalización ambiental, se da tanto para actividades que se estén desarrollando, proyectos que se estén desarrollando con certificación o sin certificación. En este caso, el MTC, bueno, en el 2016 EMAPE presentó una declaración jurada ante el MTC, y en base a ello el MTC ha supervisado este año hasta en 2 oportunidades las actividades que desarrolla EMAPE. En este caso, en el informe de supervisión de agosto del 2018, el MTC precisa que hay una discordancia entre un punto de la declaración jurada y de la supervisión realizada. El tema específico de las excavaciones en área acuática. La declaración jurada, de acuerdo a lo señalado por el MTC, hablaba de excavaciones para la construcción de muros, sin embargo no precisaba que la misma excavación iba a ser realizada en área acuática. Sin embargo sí lo verifica. En base a la verificación del MTC, incluso el informe precisa que debe solicitarse dicha información si está o no afectando el oleaje a DICAPI. Respecto a la pregunta exacta, ya si se verifica o se ha verificado que existe un proyecto con condiciones distintas a la declaración jurada presentada en su momento, no se requerirían más pruebas para que como entidad de fiscalización ambiental se solicite o se pueda solicitar al administrado la presentación de un instrumento correctivo, ¿no? En este caso han evaluado que puede ser un PAMA. Entonces, hoy ya el MTC ha detectado, ha ido a supervisar, ha verificado que existe un componente distinto o una actividad distinta a la declarada por el administrado. Entonces yo creo que con la información que DICAPI podría remitir al MTC en relación a las afectaciones, ya podrían estar solicitando el PAMA correspondiente a EMAPE, ¿no? Es importante para que ellos determinen eso también, la presencia del expediente ejecutado, porque respecto a su pregunta inicial, ¿por qué no se cuenta con un expediente ejecutado? Recordemos que cuando un proyecto no necesita instrumento de gestión ambiental, se presenta solo una declaración jurada. Entonces, para la declaración jurada, el MTC remitió el oficio correspondiente en el 2016 al administrado, y el administrado presenta la declaración jurada. Sin embargo, como el MTC verifica que existe una condición distinta a la presentada en la declaración jurada, pues necesita los documentos del proyecto tal cual se están ejecutando, y no tal cual fueron presentados en el momento de la declaración jurada o en el momento en el que el MINAM presenta responde a una consulta en el 2016. Era solo para dejar preciso ello. Gracias. Muchas gracias. Sí, perdone, ¿de transportes? Del Ministerio del Ambiente, sí. Sí, buenos días. La consulta que yo quería hacer a OEFA o la pregunta sobre todo, es cuán necesario es que para que MTC disponga la adopción de una medida correctiva, o disponga que se presente un PAMA, ¿no? ¿Cuán necesario es que el DICAPI remita la información acreditando la afectación al oleaje? O sea, si es que DICAPI no remitiera esta información, el OEFA no podría disponer la medida el MTC no podría disponer la medida de presentación del PAMA. A ver, como mencioné hace unos minutos, no se necesitan mayores pruebas. Precisé que dentro de una supervisión ya el MTC ha hecho su trabajo, ha supervisado. O sea, nosotros como OEFA hacemos supervisión de segundo piso. En este caso nosotros, incluso con fecha 2 de agosto, como parte de nuestra verificación, la verificación que hacemos de residuos sólidos en las playas, nosotros verificamos la ejecución del proyecto. Ante esta ejecución del proyecto, nosotros como no vimos afectación de residuos,
y además no podemos meternos al proyecto porque no es nuestra competencia directa. Sin embargo, al ver la ejecución del proyecto, nosotros corrimos traslado de inmediato al MTC para que el MTC tome acciones. El MTC nos contesta también de inmediato: estoy saliendo a una supervisión el día de mañana, hace la supervisión y verifica que existe una diferencia entre la declaración jurada, lo vuelvo a explicar, ¿no? A raíz de la pregunta, lo vuelvo a explicar. Encuentra una diferencia entre lo declarado y lo verificado en campo, la excavación en área acuática. Dije que en ese momento el MTC ve por conveniente, para tener mayor documentación, solicitar la información a DICAPI. Sin embargo, en puridad, al verificar que hay un componente distinto a la declaración jurada, ya la entidad de fiscalización ambiental podría solicitar la presentación de un instrumento correctivo para que el proyecto se siga desarrollando, ¿no? Muchísimas gracias, señor Santa Cruz, y por la pregunta, porque entonces eso nos vuelve a preguntarle al señor García Portugal si es que ese es un tema que ya se está contemplando en el MTC.